Bien, saludos. Les habla el ministro Richard Márquez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Pues las figuras literarias son una manera de expresar una idea en un lenguaje no literal, sino figurado. Existen varias clasificaciones de las figuras literarias, pero en esta ocasión vamos a ver algunas de ellas, como la metáfora, el símil, la personificación o prosopopeya. Vamos a ver la hipérbole, el hiperbatón, la antítesis, la reiteración o anáfora. Vamos a ver el asindetón y vamos a ver la sinestesia. Vamos a comenzar con la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es una comparación implícita que no necesita un nexo conector como la palabra o el nexo o la conjunción de el cómo. Ejemplo de ello, vamos a estar utilizando textos de la Biblia para dar los ejemplos. Así que este ejemplo lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 22, versículo 29, que dice así: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, como pueden darse cuenta, allí vemos: tú eres mi lámpara. Eso es una metáfora. Si utilizara el nexo o la conjunción como, diría tú eres como mi lámpara. Pero en este caso no se necesita. Así que la metáfora es tú eres mi lámpara. Vamos a ver otra de las figuras literarias y en este caso es el símil. El símil es la comparación entre dos cosas. Ejemplo: Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice así: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así que allí encontramos el símil. Se compara la palabra como fuego. Es la comparación entre dos cosas. Y como martillo. Así que allí pues vemos claramente lo que es un símil, una comparación entre dos cosas. La palabra se compara como el fuego y también se compara como el martillo que quebranta la piedra. Pero vamos a avanzar. Otra de las figuras literarias es la personificación o prosopopeya. Y es atribuir características o acciones propias de personas a cosas. Ejemplo de ello lo encontramos en el Salmo 19.1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces aquí se personifica o se le aplican características o acciones propias de personas a las cosas. En este caso, los cielos están contando la gloria de Dios y el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Características o acciones de personas. Otra figura literaria es la hipérbole. La hipérbole es una exageración de ideas. Por ejemplo, Mateo 7.3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces aquí el Señor Jesús utiliza este recurso literario de la hipérbole
para señalar que una persona no debe fijarse en o en los errores de los demás, cuando muchas veces tiene errores mucho más grandes. Avanzamos entonces y encontramos ahora el hiperbatón, que es alterar el orden sintáctico en la oración. Vamos a utilizar como ejemplo 1 de Timoteo capítulo 3, 16. Capítulo 3, verso 16, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí podemos notar la alteración. La oración tendría que decir: grande es el misterio de la piedad, indiscutiblemente. Pero fue alterado el orden y se coloca entonces invertido o alterado. Entonces vamos a ver otra figura literaria, que es la antítesis. La antítesis se utiliza, o en la antítesis se utiliza dos frases con igual significado opuestos para hacer contraste. Se utiliza dos frases con significados opuestos para hacer contraste. Ejemplo de ello, Isaías 1:21, que dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Entonces vemos que utiliza el contraste. Dos frases con significados opuestos para hacer contraste. Otro ejemplo, o otra figura literaria, mejor dicho, reiteración o anáfora. Y es la repetición del inicio en dos o más versos. Por supuesto, vamos a utilizar otro ejemplo que lo conseguimos en la Biblia, específicamente en el Salmo 3, versículos 1 y 2, que dice así: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos. La repetición, ¿verdad?, al inicio en dos o más versos. Otro recurso literario es el asindetón, que consiste en la eliminación de los elementos de enlace para agilizar la expresión. El ejemplo lo encontramos en Jueces capítulo 5, versículo 27, donde dice: cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Entonces, allí puedes notar que se eliminan los elementos de enlace para agilizar la expresión. Y finalmente encontramos la última figura literaria que vamos a estar analizando o que vamos a estar conociendo, es la sinestesia. La sinestesia atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde. Atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde. Ejemplo: hazme oír tu voz, Cantares 2:14, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Dónde encontramos la sinestesia? Porque dulce es la voz tuya. Entonces le está atribuyendo una sensación a un sentido que no le corresponde, porque nosotros
oímos o escuchamos con los oídos, y con los oídos no podemos percibir los sabores. No sabemos si es dulce, si es amargo, porque le corresponde esa función a otro sentido. Así que ya hemos llegado al final, y estas son las figuras literarias que hemos estado analizando en este seminario. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.